Las 11 de la noche y 11 minutos, debemos agradecerles a todos ustedes los mensajes que nos están mandando a través de WhatsApp. No dejen de hacernos saber cuál es su opinión acerca de los temas de actualidad que estamos abordando. Les indicamos cuál es el teléfono de nuestro WhatsApp para que nos envíen esos mensajes. Ahí lo tienen, es 669 72 86 73. Bueno, y lo que parece que tenemos cada vez más cerca es un acuerdo entre PP y Ciudadanos para formar gobierno en Andalucía. Resulta que ya hemos sabido que la presidencia del PP va a ser para Juanma Moreno, una única vicepresidencia que va a ser para Juan Marín de Ciudadanos. Los del PP se van a quedar el área de Hacienda, el de Agricultura, el de Sanidad. Los de Ciudadanos se van a quedar con Economía, con Empleo, con Igualdad y con lo que han llamado la regeneración democrática tras 40 años de imperio socialista en la Junta de Andalucía. Y los de Ciudadanos lo que sí están diciendo es que no quieren ver ni en pintura a los de Vox. José Manuel Viñegas, el secretario general de Ciudadanos, venía a decir que todo se va a basar en los diversos puntos que han acordado entre Ciudadanos y PP, y que si el PP quiere hablar con Vox, pues eso es cosa suya aparte, pero que a ellos no les va a afectar en absoluto. Nosotros, nuestro pacto, insisto, son las 90 medidas que sacaremos adelante en los próximos días con el Partido Popular como programa de gobierno. Y no vamos a aceptar que se modifique nada de ese acuerdo. En cuanto a otros acuerdos que el Partido Popular quiera llegar con Vox, desde luego los votos de Ciudadanos no van a estar comprometidos en nada que no sea esas 90 medidas que estamos negociando con el Partido Popular. Y por lo tanto, no sé, si quieren llegar a acuerdos sobre posibles iniciativas legislativas que desde luego no van a contar con el apoyo de Ciudadanos, pues ellos sabrán, pero yo creo que eso en todo caso lo que hace es enturbiar y poner confusión en lo que tendríamos que estar centrados, que es en ese acuerdo importante, fundamental, histórico para Andalucía, que es un acuerdo de cambio, que es un acuerdo por el que Andalucía va a tener políticas diferentes a las que ha tenido durante esos últimos 40 años, por lo que Andalucía puede mejorar, puede dar un salto cualitativo. Como ven, en Ciudadanos tratan de poner la mayor distancia posible con Vox, mientras que desde el Partido Popular tratan de buscar un cierto acercamiento. Esta mañana Andrea Levy, en una entrevista en Es Radio, venía a decir que no se puede despreciar aquellos votos que pudieran haber sido del PP y que por tanto hay que tratar de recuperar. Yo creo que hay que entender que el resultado de las urnas en Andalucía nos dijo que hay partidos que estamos llamados a entendernos. Y a partir de ahí yo respeto el voto de todos los españoles. Lo que hago es ganar su confianza para recuperarlo y desde luego hacer útil al Partido Popular, hacerlo identificable. Pero me parece que despreciar pues aquellos votos que desde luego ya han podido ser del Partido Popular en el pasado, pues no es que tener voluntad de recuperar esa confianza. Y mañana habrá una reunión secreta entre Vox y Partido Popular. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se reunirán, y decimos que en secreto porque no han revelado ni el lugar ni la hora en la que se producirá ese encuentro para evitar que haya presencia de los medios de comunicación. El caso es que Javier Ortega Smith ha querido dejar bien claro que efectivamente no se puede despreciar a los 400.000 andaluces que les votaron a ellos y que por tanto han de presentar sus demandas, como esa petición de retirada de la Ley de Violencia de Género. Creo que todos nuestros oyentes y espectadores comprenderán que no se nos puede imponer en la vida, a nadie se le puede imponer un acuerdo encima de la mesa que han pactado otros. Esto es absolutamente irracional y es absolutamente antidemocrático. Por tanto, yo confío en que rectifiquen Ciudadanos, se sienten a la mesa y podamos hablar de este tema y de otros muchos que he mencionado antes, que también son muy buenos y muy necesarios para recuperar la libertad perdida. Y así está la cosa para la formación de gobierno de Andalucía. María, ¿cómo lo ves? Bueno, menudo trío, ¿no? O sea, es el trío de la en este caso. Pero parece que están condenados a entenderse, pero cada uno quiere dejar clara su postura. Es normal. ¿no? Yo creo que un cambio de régimen como el que se está viviendo en Andalucía, que no es un tema menor, en el que se ha derrocado a una casta socialista que llevaba instalada desde hace 40 años, más que cualquier otra institución, cualquier presidente, cualquier otro jefe del Estado español, han incluso trascendido al propio monarca Juan Carlos I, era necesario plantear pues una serie de exigencias y de posiciones muy claras. Y sobre todo teniendo en cuenta que la campaña de las andaluzas se planteó en clave nacional y va a tener sus ecos en posteriores convocatorias electorales en las que todos quieren marcar muy claro sus líneas rojas o al menos de cara a sus votantes. En este sentido,
¿Qué puede pasar? Pues los dos escenarios que tenemos ahora, o que yo veo que son factibles dentro de lo que es esta escena, en la que sí se va a producir ese cambio, no se van a repetir elecciones, yo lo dudo mucho que cualquiera de los tres se pueda permitir en este momento el asumir el coste que supondría tener la... Después de haber conseguido lo que han conseguido histórico. Claro, por eso ridículo, digo que sería perder una oportunidad muy interesante para cualquiera de ellos, independientemente de cuáles sean sus líneas rojas y de cuál sea la actitud o la estrategia que están tomando cada uno de ellos. Por una parte, Vox hace muy bien en reafirmar en la escena política esa postura, en algunas ocasiones incluso un poquito exagerada, ¿no?, de que se nos está haciendo el cordón sanitario, de constantemente, ¿no?, apelar a esa situación de queremos sentarnos a negociar y complicando un poco esa promesa o ese compromiso que hizo inicialmente Abascal cuando consiguieron ese resultado magnífico en la convocatoria que nadie esperaba y que fue totalmente demoledor para aquellos que les auguraban un descrédito absoluto en la convocatoria andaluza. Yo creo que en muchas ocasiones pues están forzando un poco, pero también con un sentido y con una estrategia muy clara, ¿no? Por otra parte, Ciudadanos tiene la opción de permitir o de apartarse con esa línea roja que marca de ese pacto al que podrían incluso llegar PP y Vox y ser Ciudadanos el que fiscalice, cambiando entonces las tornas frente a ese tándem que se está planteando ahora mismo de Ciudadanos y PP fiscalizados por Vox, que tampoco sería poco interesante para los de la formación naranja, porque yo creo que de cara a una futura convocatoria electoral, y si recordamos los orígenes de Ciudadanos, que a pesar de dar la batalla ideológica y patriota en clave española en Cataluña, nacen para ocupar el hueco del PSC, que había abandonado el PSC en Cataluña cuando nace Albert Rivera en aquel cartel desnudo planteando esa propuesta de Ciudadanos, recordemos que era para ocupar ese hueco, con lo cual tampoco creo que tengamos que rasgarnos las vestiduras ni ver a todo el mundo tan nervioso porque Ciudadanos ocupe ese centro izquierda que ideológicamente y en clave nacional ha abandonado al Partido Socialista y sobre todo desde que se podemizó. Entonces, yo creo que están todos buscando un poco ese encaje en el tablero de juego que va a dar después un recorrido mayor a las formaciones en este momento para futuras convocatorias electorales en ese PP renovado con Casado, que efectivamente ha conseguido mantenerse en Andalucía y que ha conseguido ser la fuerza más votada de la derecha, con lo cual yo creo que hay que mantener la calma y desde luego, y por el bien de todos, que lleguen a un acuerdo, sea como fuere, PP-Vox con la fiscalización de Ciudadanos o Ciudadanos-PP con la fiscalización de Vox. Lo que pasa es que yo, vamos a ver, que estoy de acuerdo, ojalá Ciudadanos fuese el sustituto del Partido Socialista, lo digo porque evidentemente el ejercicio de centro-izquierda que asegura que hace el Partido Socialista de centro no tiene nada y de izquierda es enloquecida y además desleal a España y desleal a la Constitución, con lo cual si fuese sustituido por Ciudadanos sería una buena noticia para todos. El problema yo creo que es de dónde viene Ciudadanos, el papel que ha pretendido tener, el voto que ha pretendido utilizar, que a mí eso me parece totalmente lícito, oye, capta voto donde puedas, pero lo cierto es que gran parte de su voto le ha venido de vender un mensaje que es incompatible con lo que está haciendo ahora. Es decir, ha estado mintiendo durante muchísimo tiempo. Él se ha vendido como un partido de centro-derecha y lo cierto es que le da urticaria el centro-derecha. Ahora te hace un viaje al centro-izquierda o a la izquierda, no lo sé, pero claro, es que cada mañana se levanta con un pie, por la noche se acuesta con otro y por el mediodía descubrimos que tiene un tercer pie. Entonces ya es que no sabemos muy bien a qué es a lo que juega, cosa que a mí me da olímpicamente lo mismo, pero le debería preocupar a sus votantes. Yo, lo primero que me llama la atención de esta historia es que yo sepa, Ciudadanos ha estado sosteniendo el gobierno de Susana Díaz. Y aún así ha conseguido multiplicar por 2,5 su resultado e incrementar 12 escaños en Andalucía. Es una comparativa de clave electoral, pero es que no podemos tampoco negar que los mismos 12 que ha conseguido Vox los ha conseguido en crecimiento exponencial Ciudadanos, Carlos. Que no voy a eso, si voy al trato que él dispensa a determinada gente que es constitucionalista, defiende la unidad de España, y el trato que dispensa a gente que ha organizado un robo sistemático, corrupción sistemática, un régimen de enchufismo generalizado, de adoctrinamiento en las escuelas, no hablo de Cataluña, hablo de la mujer que ellos han estado respaldando, Susana Díaz en Andalucía, a la cual no le pidieron conformar gobierno. Es que yo creo que estamos pasando por alto un pequeño detalle. La misma estructura que le pide, ya no hablo ni siquiera de Vox, que le pide al PP, es decir, si yo que estoy por detrás tuyo en voto, te voy a respaldar, yo a ti te pido estar en el gobierno. Oigan, o yo estoy muy equivocado, Albert Rivera le pidió estar en el gobierno a la señora Susana Díaz, no se lo pidió. Le dejó manos libres para hacer el gobierno, cuando sabía que era un gobierno corrupto, el mayor ejemplo de prácticamente
4 décadas de haber estado robando a esa comunidad autónoma, uno de los mayores ejemplos de retraso educativo, de retraso económico, de pérdida de pulso y de músculo económico, y no le pidió estar en una sola de las sillas. Aquí al Partido Popular le está pidiendo estar en la mitad de las sillas, y por cierto, economía para mí, y cultura dentro de una de mis carteras, con lo cual yo voy a poder seguir haciendo determinadas labores de adoctrinamiento. Es decir, el trato que le da al Partido Socialista, o que le dio al Partido Socialista, traidor, corrupto, desleal con España, que pacta con los golpistas, es infinitamente mejor que el que le da al Partido Popular. Alucinante, punto 1. Yo ahí discrepo y solo te voy a y ahora matizar, punto 2. Solo te voy a matizar bueno, pero dos déjame cosas. avanzar a Vox. No, pero solo al matizar punto dos Vox, cosas. es Vox. Primero, el resultado que obtuvo en la convocatoria electoral en la que apuntaló, y yo fui muy crítica con ese apuntalamiento al gobierno de Susana Díaz, no es el mismo que tiene ahora. La posición que tiene ahora mismo en el arco parlamentario con el número de diputados que tiene Ciudadanos no es el mismo que tenía es menor en aquel que momento. La que tiene Vox ahora con el Partido Popular. Y segundo punto, es menor. a pesar de todo eso que tú has enumerado, con lo que estoy de acuerdo, a pesar de eso, los votantes le han dado 12 escaños más. Sí, pero si me parece muy bien. Quiero decirte que esto es como lo de PNV. La voluntad de sus votantes, sea cual fuera, sí, está siendo buena. Vamos a ver, cuando ellos condicionaron al gobierno de Susana Díaz, tenían menos escaños que los que tiene ahora Vox. Cuando ellos condicionaron al gobierno de Susana Díaz, no pidieron consejerías y ahora se las piden al PP. Cuando hicieron porque tenían menos que los que tenía Vox cuando hicieron ahora. esa cogobernabilidad, no impusieron a nadie un veto. Hay que recordar que Albert Rivera, en primera persona, fue en el que en el famoso pacto del pasillo para gobernar España iba a aceptar el respaldo de Podemos. Iba a aceptar el respaldo de Podemos. No le da urticaria aceptar el respaldo de Podemos y le da urticaria aceptar los votos de Vox. O sea, pero exactamente Albert Rivera, ¿en qué cabina se ha metido? Porque en vez de transformarse en Superman, se ha transformado en otra cosa. En el bar de la estación de Jerez. Vamos a ver, aquí hay una cuestión. Vamos a ver, se les nota demasiado que lo que les molesta es que les está quitando Vox parte del voto refugio que se escapó del PP. Y están en una pelea personalista y electoralista, pero es que alguien debería recordar el manifiesto famoso impecable cuando pasaron de Ciutadans a Ciudadanos. Impecable. O sea, si nos lo releemos, que yo le recomendaría a Albert Rivera que se lo volviese a leer, ya que digo yo que lo debió escribir él, que se lo relea y se dé cuenta de lo que ponía ahí. Porque lo que decía es que Ciudadanos iba a ser un partido, a diferencia de todos los demás, que únicamente iba a pensar en el bien de España. Únicamente iba a pensar en la seguridad jurídica, únicamente iba a pensar en el Estado de Derecho, únicamente iba a pensar en la defensa de la Constitución. ¿El mayor aliado para eso le parece que es el Partido Socialista? Porque si no cogobierna con Vox y con el PP, se tiene que echar en brazos del Partido Socialista de Susana Díaz. Por cierto, con la abstención de Podemos, también le debe parecer unos ciudadanos ejemplares que pasaban por ahí. La verdad que Ciudadanos tiene que dar muchísimas explicaciones, porque aquí se ha dicho, ¿no? Es cómo va cambiando de opinión según el negociador que se ponga enfrente. ¿Por qué Ciudadanos, pues, como bien se ha dicho aquí, se reúne con Podemos y no se puede reunir con Vox? Mientras que Podemos es un partido que quiere destruir el sistema, que va en contra de la Constitución, que además quiere, pues, imponer prácticamente una dictadura neocomunista en España. Vox es un partido que respeta la Constitución, que respeta las leyes y que respeta la unidad nacional. O sea, lo que no se entiende es por qué a partidos que quieren destruir España y el sistema, pues le da cabida a Ciudadanos, mientras que a un partido que es un partido constitucionalista, mientras no diga lo contrario, pues no se quieren ni reunir. La verdad que no se entiende, y lo que no se entiende sobre todo que hay que recordarle a Albert Rivera de dónde viene. Albert Rivera viene pues de defender prácticamente los mismos principios que está defendiendo ahora mismo Vox, y sobre todo los mismos principios que estaba defendiendo Ciudadanos hace 2 años en materia, por ejemplo, de violencia de género, porque era Ciudadanos el que decía claramente que había que hacer una ley de violencia intrafamiliar y que se acabara de una vez por todas con ese engendro ideológico que es la ley de violencia de género y sobre todo la ideología de género. ¿Por qué Ciudadanos, que defiende Vox exactamente lo que ellos defendían hace 2 años, no quiere ni verlos? Pues lógicamente eso es lo que hay que preguntarlo, porque lo que parece es que donde choca Ciudadanos y Vox es con ese pensamiento globalista que tiene Ciudadanos, con esa dependencia que parece que tienen del señor Valls y del señor Macron, ¿no? Y aparecer el señor Valls y el señor Macron, y aquí se ha dicho en algún otro programa de televisión, de Distrito Televisión, pues tienen relaciones pues muy claras con un señor que se llama el señor Soros, ¿no? Y claro, Vox no entra en esa ecuación donde entra Ciudadanos, ¿no? Está claro
como tú bien dices, que Ciudadanos tiene que dar muchas explicaciones, y tiene que dar muchas explicaciones desde el 155 que impuso a Rajoy, desde las elecciones que se celebraron en Cataluña, que ganó y no cogió el toro por los cuernos. Tiene que dar explicaciones de haber echado al expresidente de la Comunidad de Murcia, que después se ha demostrado que no, etcétera, etcétera. Y además tiene que dar explicaciones, y yo creo que son importantes que dé esas explicaciones sobre la reunión que yo comentaba hace un momento, que mantuvo con Unidos Podemos en la estación de autobús de Jerez, ¿no? Claro, es que al final esto es como lo definimos, ¿no?, en el argot periodístico, es como la veleta, en función de cómo sopla el viento, así apunta. Me reúno con los inconstitucionales, con los que apoyan el secesionismo, con los que apoyan la violencia y demás, y no me reúno con los unionistas, con los que defienden a España, y yo tengo un discurso nacional de defensa de la unidad española. Oiga, claro, es que se trata de Marín, es que Marín pasó por Izquierda Unida, pasó por el PSOE, pasó por el Partido Popular, ahora por Ciudadanos. Joder, es que al final es una maraña que no la entienden ni ellos mismos. La entienden sus votantes, Sí, bueno, que los están aupando. Yo creo que al margen de toda la crítica con la que coincido absolutamente y que no puedo estar más de acuerdo, y obviamente desde un punto de vista racional y desde un punto de vista analítico, pues evidentemente hay cosas que si se ponderan y se ponen en la balanza no se entiende. Pero vuelvo a insistir, por muchos análisis a posteriori o anteriori o previos o posteriores que hagamos aquí, lo que es cierto y es un hecho objetivo son los números. Y Ciudadanos no lo debe estar haciendo tan mal para su electorado, sea el que sea, cuando ellos están teniendo un crecimiento exponencial, cuando han conseguido los resultados que han conseguido en Cataluña, cuando han conseguido los resultados que han conseguido en Andalucía, a pesar incluso de haber apuntalado, vuelvo a insistir, a la señora Susana Díaz durante 3 años, de haber escenificado esa ruptura de un matrimonio y haber convocado elecciones no como consecuencia de la ruptura, sino romper como consecuencia de la convocatoria de elecciones de Susana Díaz. O sea, es que es una cosa veremos a ver ahora cuando empiecen a levantarse las alfombras en Andalucía y todo lo que ha tapado Ciudadanos al PSOE. Veremos a ver dónde queda Rivera, veremos a ver dónde queda Marín y dónde queda... No, sí, las hipótesis son muchas y muy factibles, pero yo estoy hablando de lo que tenemos ahora sobre la mesa. María, y sobre la mesa es obvio que los resultados son los que son y son inapelables. Yo no voy a hacer un análisis de cuál es el comportamiento de los partidos en base a su resultado electoral. No, lo hacemos en base a lo que nos apetezca a nosotros. No, hombre, por supuesto. A eso se le llama libertad de opinión. Vamos a ver, si yo tuviera que hacer un análisis en base al resultado electoral, tendríamos que decir que qué maravilloso presidente fue Rodríguez Zapatero. Pues no, Rodríguez Zapatero fue un espanto. Y lo que dijimos, pero es que nosotros todavía no hemos asistido a cuál es el resultado de la gestión. Y lo que dijimos mucho cuando empezó su gestión Rodríguez Zapatero es: Rodríguez Zapatero va a llevar a España a un desastre. Bueno, pues tenía muchos votos y llevó a España a un desastre. Bien, ergo la labor nuestra, María, labor. déjame terminar. Ergo la labor nuestra es anticiparnos a lo que va a ocurrir. Yo a Ciudadanos, oye, si les va de maravilla en el centro izquierda, de verdad, porque lo que es evidente es que de centro derecha no son, pero vamos, ni el rabillo la uva. O sea, ni el rabillo la uva, o sea, donde se sienten ellos incómodos es evidente dónde es. Oye, ¿que tienen derecho a hacerlo? Maravilloso. ¿Que con eso enamoran a toda la tuna? Pues nada, que se pongan el capote, si es que a mí me da olímpicamente lo mismo. La cuestión está, estos señores, el famoso manifiesto de Ciudadanos, con el cual ellos se comprometieron a tener una labor dentro del escenario nacional, ¿lo están cumpliendo? No lo están cumpliendo. Prefieren estar pactando con un partido socialista que es, hay que recordarlo, el que gobierna en España con los votos de H. Bildu, proetarras, con los votos de los golpistas, PDeCAT y Esquerra, con los votos de Podemos, comunistas, recibiendo dinero de Venezuela ellos personalmente, apoyados por una teocracia iraní, oiga, lo más granado del lugar, lo más ético y moral. Y no tienen ningún problema, no solamente en sentarse con el Partido Socialista, ya es que ni hablo de Podemos, sino que no tienen ningún problema en airear que, oiga, si ustedes del Partido Popular y de Vox no quieren mis condiciones, que no pienso mover ni una coma, frase literal de Juan Marín, me voy con el Partido Socialista. Dice, perdón, según estaban negociándolo, Albert Rivera estaba escribiendo un tuit en el que decía, impresentable la foto del Partido Socialista con Otegi en la cenita de Navidad. Oiga, la foto del Partido Socialista con el cual usted pretende hacer una opción de gobernabilidad en Andalucía. Es tan impresentable que usted se va a echar en brazos. Pues anda, que tiene usted unos principios que, vamos, son para empezar y no terminar. Entonces yo, que les quieren votar, que les vote el que quiera, a mí me da lo mismo, pero la obligación nuestra es analizar lo que están haciendo, no cuantitativamente, no cualitativamente. Bueno, yo discrepo, yo creo que cuantitativamente también, porque los datos numéricos, cuando analizamos economía y cuando analizamos otro tipo de datos que están en el escenario político, no son los cualitativos, son los cuantitativos. Y yo creo que esa es nuestra función, adivinar y hacer de adivinadores, pues yo desde luego no me veo en ese papel, pero bueno.
Con independencia de eso, también discrepo si no tenemos que hacer el análisis cuantitativo, porque se repite sistemáticamente, por ejemplo, en el análisis del éxito de Vox, que tiene 400.000 votantes. Entonces vamos a hacer el análisis cualitativo, no el cuantitativo. Yo ni lo he mencionado. Es que, claro, yo veo, vamos, el resultado ¿Quién inapelable. defiende la Constitución de arriba abajo? Ahora bien, Albert Rivera, y yo creo que tenemos que recordarlo, cuando hizo el apoyo que hizo a la investidura en la que se presentó Pedro Sánchez, sabiendo que no contaba con todos los apoyos necesarios, apoyó esa presentación de gobierno y esa candidatura de gobierno. Posteriormente, cuando Mariano Rajoy presentó la suya, lo hizo. Quizás ellos estén buscando, que yo no lo sé, lo desconozco, ni soy de Ciudadanos, ni conozco exactamente cuál es la estrategia política de Ciudadanos. Sigan dando vueltas, se van a desenroscar. Bien, lo que sea. Yo lo que me ciño es a los datos que veo sobre la mesa, y yo digo que a pesar de esos circunloquios, de esos cambios, de esos giros, y vuelvo a repetir que yo puedo ser crítica en esas cuestiones porque efectivamente veo que falta coherencia en determinadas cuestiones, yo digo que a sus votantes no le debe extrañar tanto, sean cuales sean, que yo no los tengo identificados, porque les están dando unos resultados que son inapelables desde el punto de vista objetivo. Nos dedicamos, perdón, solo una frase, nos dedicamos todos los días aquí a analizar y en los periódicos qué es Pedro Sánchez. O sea, alguien en su sano juicio puede tener exactamente la misma prioridad o los mismos ascos para pactar con Pablo Casado que para pactar con Pedro Sánchez. Es que me parece surrealista. O sea, simplemente el planteamiento de, y si tú no me quieres, me voy con la de al lado. Oye, y si tú no me quieres, rubia, tal, no sé cuánto, me voy con la morena, tal, no sé cuántos, que es totalmente opuesta. Oye, pero exactamente ¿qué es? O sea, ¿a la desesperada o qué? O sea, yo no llego a entender muy bien esa política. En la última sesión parlamentaria, el presidente del Gobierno, en una de las intervenciones de Rivera, le venía a suplicar a Pedro Sánchez que el Partido Socialista en Andalucía le apoyara a Ciudadanos o que Ciudadanos apoyara al Partido Socialista para evitarse la foto con Vox. Pero yo lo que quería decir, al hilo de lo que venía diciendo María, y en parte lleva razón, que a veces también hay que hacer las interpretaciones en función de lo cuantitativo, es que la campaña andaluza no se ha hecho en clave regional, se ha hecho en clave nacional. Y sobre quien ha pivotado prácticamente la campaña de Ciudadanos, o una parte muy importante, ha sido sobre Inés Arrimadas. E Inés Arrimadas ha llevado el discurso que se vive en Cataluña y el discurso nacionalista desde el punto de vista español en Andalucía. Y ha encandilado a muchos de los... ¿Constitucionalistas? Sí, constitucionalistas, sí, claro, por supuesto. Y ha encandilado a muchos de los andaluces. Otra cosa es que ahora Marín y Rivera los traicionen. Y en unas posibles elecciones, si se repitiesen, que yo creo que no, que yo creo que Vox aceptará y luego trabajará desde dentro, que yo creo que es el mejor consejo que se le puede dar, es decir, vamos hacia adelante y luego una vez esté formado el gobierno, entonces cuando vamos a empezar a tocar las diferentes políticas. Precisamente, al margen del cuantitativo y yéndonos al cualitativo, un asunto que está sobre la mesa ahora, a la hora de negociar, es el tema que mencionaba Jesús, el de la ley de violencia de género. ¿Cuál es la postura de cada uno al respecto? Pequeña pausa y les mostramos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, a estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar al niño después de 8 meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por allá, yo, ¡ay! Pegó aquel grito, yo, ¡ay, mi príncipe! Mi cosita preciosa de su mamá. Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando las necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Sigue adelante la negociación entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox para la formación de gobierno en Andalucía. PP y Ciudadanos tienen ya un principio de acuerdo, están acabando de cerrarlo, y Vox permanece tratando de imponer cuestiones de programa, como por ejemplo la retirada de la ley de violencia de género. La verdad es que Vox es un partido que está teniendo muchísima presencia en las redes sociales, especialmente en Instagram, tiene más seguidores que el resto de partidos, y a través de este canal difunde vídeos con mensajes como este que les vamos a mostrar, el de las Soy mujer, no hables en mi nombre, en el que defienden justamente criticar lo que es toda la ideología de género y defender la igualdad entre hombres y mujeres. No hables en mi nombre. Soy mujer y yo quiero una ley que proteja a mis hijas, pero también a mis hijos. Para nosotras, para muchas de nosotras y cuantitativamente para la mayor parte de las mujeres del mundo, su casa es su cárcel. No hables en mi nombre. Soy mujer y no quiero que se criminalice a mi pareja por ser hombre. No hables en mi nombre. Soy mujer y quiero una ley que proteja al más débil. Que la prisión permanente revisable no es una medida eficaz para prevenir la comisión de los graves delitos de los que estamos hablando. No hables en mi nombre. Soy mujer y quiero que los criminales sexuales reincidentes no salgan de la cárcel. No hables en mi nombre. Soy mujer y no quiero vuestro burka ideológico. Tenemos nuestra propia voz. La verdad es que la izquierda ha arremetido contra Vox, llamándoles machistas y antediluvianos de todo tipo, justamente por arremeter contra la ley de violencia de género. Pero escuchando exactamente lo que dicen, piden estrictamente que hombres y mujeres sean tratados igual, ¿no? Exactamente. Es que la ley de violencia de género lo que hace es destruir el principio fundamental de la igualdad ante la ley, que está representado precisamente en el artículo 14 de la Constitución. Y además, otro derecho fundamental, que es la presunción de inocencia, que lo destruye literalmente. Aparte de ser utilizada, yo creo que es ese machismo que en su momento se destruyó, pues ahora se ha camuflado dentro de esa famosa ley de violencia de género y ha creado los buenos y los malos. Los buenos son las mujeres y los malos son los hombres, que son los maltratadores. De nuevo, el marxismo utiliza las mismas reglas. En su momento utilizó a los pobres y a los ricos para crear un conflicto, y ahora utiliza a los hombres y a las mujeres para crear un conflicto, y sobre todo para poder manejar a la sociedad por medio de esas leyes. La ley que se ha aprobado en Andalucía es una aberración jurídica de arriba abajo,
Y lo que no entiendo es que el señor Moreno Bonilla haya aprobado esa ley, que el señor Marín haya aprobado esa ley, porque es una ley que pues, hace una declaración del supremacismo feminista en todo, de arriba a abajo. Es una ley, imaginemos que ahora mismo, porque haya más personas de Ecuador, por ejemplo, haya más asesinatos de personas de Ecuador en España, presuntamente, lógicamente, que lo metan todo en contexto, pues cojamos y hagamos una ley que cuando haya un señor de Ecuador asesine a alguien, pues se le condene a más años de cárcel que cuando lo haga un español. O haya una ley porque los señores a lo mejor rubios asesinan más que los morenos, pues hagamos una ley para los señores rubios que se le condene con más años de cárcel que a los señores morenos. La verdad que es que llevamos siglos luchando por principios, porque se repite los de... Por la igualdad. Por la igualdad. Para esto. Y ahora llegan las feminazis con el apoyo de todos los partidos políticos, que esto es lo más lamentable, con el apoyo de Ciudadanos, del Partido Popular, excepto Vox, que ha dicho basta. Y por eso Vox va a triunfar, porque está oyendo a la sociedad. No se puede permitir ni un segundo más una ley que pues está amparando miles y miles de denuncias falsas. Una ley que además es que la ley de violencia de género parte del siguiente principio. Ellos dicen que la violencia de género solo puede existir hacia un lado, del hombre a la mujer. Nunca puede existir violencia de género de una mujer a un hombre, de un hombre a otro hombre, de dos mujeres, de una mujer a un niño, de un señor mayor a un niño, no. Por lo tanto, es un pensamiento totalitario de arriba abajo. Y es lamentable que una casta de feminazis esté utilizando el drama de muchísimas mujeres que están sufriendo, sobre todo para crear un chiringuito financiero que pretende pues, sacar dinero del sufrimiento de miles y miles de mujeres. A ver, María, tú que eres mujer, ¿qué opinas? Bueno, yo es que llevo muchísimo tiempo dando este debate y recibiendo todo tipo de críticas y tratando de explicar con una cierta tranquilidad y con una cierta mesura que es verdad que nos hemos dado unas reglas de juego que quizás tendríamos que enmendar o retrotraernos para enmendar el error histórico que hemos permitido, ¿no? Que se produjese. Durante una época de la historia en España es verdad que la izquierda ha tenido un monopolio mediático muy importante y un monopolio que ha lanzado una serie de ideas que son incompletas o al menos sesgadas o tendenciosas en muchos ámbitos, y uno de ellos es este precisamente, ¿no? Con el tema de la violencia de género, que es cierto que trata inicialmente con muy buena intención de proteger esos crímenes que tildamos o que tildan de machistas, ¿no? Que se producen en el ámbito familiar, en los que hay una violencia continuada, sistemática, en la que se somete a las mujeres de la familia, en el núcleo familiar, pues porque no tienen recursos para mantenerse con independencia, ¿no? de los varones o del padre de familia o del cabeza de familia. Se abre una vía en la que se permite hacer casi de todo y con esa excusa legitimar cualquier tipo de medida ya no judicial, que es a mí lo que me escandaliza realmente, sino administrativa. Y esto es lo grave de todo esto, porque si efectivamente en sede judicial se prueban una serie de hechos y efectivamente se debe condenar a una persona por maltrato a otra, y en este caso se prueba además que de una forma mayoritaria se produce de hombres a mujeres, pues podríamos tener datos objetivos para sacar conclusiones como las que nos han estado planteando durante muchísimo tiempo. El problema viene cuando desde un punto de vista administrativo se están justificando una serie de presupuestos destinados a financiar, a mantener, a sostener una serie de lobbies que en realidad están subvencionados en tanto en cuanto la proporción de la subvención va directamente ligada al número de denuncias o de asesoramiento que respaldan con respecto a mujeres maltratadas. Ergo, yo creo que obviamente es como el bombero pirómano, ¿no? O sea, el que prende fuego, pero luego lo hace para justificar que su puesto es necesario. Y yo, desde luego, y me voy a limitar a decir esto porque creo que se ha hecho el análisis en todos los sentidos,
impecable en los últimos días desde muchos puntos de vista, desmontando lo que son las cifras oficiales que sesgan y que hurtan una parte de los datos, ¿no? Porque no interesa facilitarlos, y por otra parte el debate meramente político de apropiarse o no de las mujeres, de darles voz o no, de utilizarlas de manera interesada para conseguir una serie de votos en las que precisamente los partidos de izquierda solo han dirigido su discurso a las mujeres en tanto en cuanto son mujeres, como núcleo y grupo homogéneo, como si todas fuésemos iguales y como si la única característica que nos relaciona unas con otras es que seamos mujeres y tengamos eso en común, que yo me conformaría si cualquier reforma de la Ley Integral de Violencia de Género que tenemos vigente ahora mismo, tanto en los ámbitos autonómicos que han desarrollado esa norma matriz que fue la estatal de forma inicial, impidiese que gente y desaprensivas como las que asesoraron en su día a Juana Rivas estuviesen en el escenario de asesorar a mujeres que realmente necesitan que se les eche una mano, que se les preste asistencia jurídica, asistencia psicológica y que se las asesore de manera justa, legítima y como tiene que ser, ¿no? No, porque al final lo que se pone de manifiesto es como las cifras que hemos conocido estos días en Andalucía, ¿no? Que tienen un presupuesto de 42 millones de euros y lo que realmente llega a las mujeres maltratadas son es 1,9 millón, ¿no? Casi 2 millones de euros, y el resto entre sueldos de más de 50.000 euros, entre pagar mamandurrias, pagar alquileres, pagar demás, ¿no? Al final, lo que sí que está claro es que con la irrupción de Vox y con la exigencia, entre comillas, ¿no? de modificar la ley de violencia de género y hacerla de una forma más igualitaria, tanto para hombre como para mujer, es algo muy importante, porque la sociedad ha perdido el miedo a hablar de este tipo de leyes infectas e infactuosas, ¿no? Ha perdido el miedo y hoy habla, y hoy debate en la calle. Hoy escuchamos en cualquier cafetería a dos personas debatiendo sobre esta ley y decir, oye, pues yo la considero que está bien, yo la considero que está mal, yo creo que se podría mejorar, yo creo que podría ser igualitaria entre hombres y mujeres. Y eso era un tabú que nos había impuesto la izquierda, ¿no? Entonces yo creo que está bien que se hable, por ejemplo, además de la de género, también de la memoria histórica, que también es otro de los grandes tabús que tenemos en España en estos momentos, ¿no? Y que yo creo que poco a poco empezaremos a perder miedo a esa izquierda que se ha radicalizado con la extrema izquierda. Ya lo ha pedido Vox, de hecho, que va a ser la siguiente cuestión que va a exigir. Pero fíjate, estaba mirando noticia publicada por el Diario Público. Vamos, digo yo que no será tachado de facha. A lo mejor, vete a saber, dentro de 5 minutos, a lo mejor alguno le llama fascista. De cada 10 denuncias de violencia machista, solo 2 terminaron en condena en el año 16. ¿Qué es lo que ha pensado el lobby feminista radical? Ha dicho, ergo, si dentro de la justicia no conseguimos triunfar, nos vamos fuera de la justicia. Pequeño matiz, a partir de ese momento el hombre pasa a tener, como decía Jesús Ángel, una presunción de culpabilidad sin ningún tipo de garantía judicial. Esas son las leyes de género. Es decir, las leyes de género son, hemos ido por la vía judicial, una vía de un Estado de Derecho, se ha buscado cuál era la realidad y resulta que se nos han escapado 8 de cada 10. No, pues vámonos a la vía administrativa, que ahí les vamos a conseguir pillar porque ahí la controlamos nosotros, porque tenemos nuestra capacidad de presión política. Es decir, esa ley es una aberración. Y el simple hecho de que se haya planteado como gran obstáculo para cerrar un acuerdo, hablo de Ciudadanos, es decir, que no esté dispuesto a retirarla, retrata a Ciudadanos. O sea, no estamos hablando de una ley cualquiera, es decir, aquí no se ha pedido que se incremente un 10% de presupuesto para dotación de infraestructuras para un plan de desarrollo industrial. No, se está hablando de una cosa en la cual se están vulnerando sistemáticamente derechos de los hombres acusados, a los cuales sin garantía judicial se les está privando de una determinada defensa jurídica. Eso es lo que se está haciendo con esa norma. Puesto que sé que las voy a perder en los tribunales, me voy fuera de los tribunales. Oiga, es que usted se está saltando lo que aparece en el artículo 24 de la Constitución. Me da lo mismo. En el artículo 24, que yo sepa, aparece literalmente que todos, y yo creo que los hombres seguimos siendo todos, a lo mejor alguno en la izquierda se acaba inventando que no lo somos, tenemos derecho a la presunción de inocencia, 24.2. ¿Cómo te saltas esto? Excluyéndote del trámite judicial. Ya no estás dentro de una instancia judicial, ya no estás dentro de un tribunal constitucional, hago lo que me da la gana. Y eso es lo que han planteado con la ley de género. Entonces, vamos a ver, esa ley recoge pasajes que son literalmente de ciencia ficción. Es decir, decretar a una persona, a un hombre, sin tratamiento judicial, sin control judicial, ni fiscal ni policial, tratamiento psicológico, eso aparece expresamente en la norma, es de ponerte los pelos como escarpias. Y eso lo lleva esa norma. Lleva un plan entero de adoctrinamiento en las escuelas, lleva un plan entero de adoctrinamiento para los padres, lleva un plan entero de criba en la administración pública. Es decir, van a someter a control. Aparece tal cual en la ley de género, en la 7/2018, aparece un sistema de control de todos los empleados públicos de la administración andaluza, a los cuales se les va a someter a formación y examen.
Y si no pasas el examen, ¿qué ocurre? ¿Vas a ser sustituido por uno de los enchufadillos del Partido Socialista? O sea, esa norma es una cuestión brutal y, lógicamente, tiene que ser retirada. Yo solo quería decir un dato, que el otro día lo leí y me quedé un poco sorprendido y me fui al Instituto Nacional de Estadística, y era un dato que, según las personas condenadas por violencia doméstica, en el año 2016, que es el último dato, el 40% eran mujeres. Y dirán, ¿por qué cuando hablan de violencia de género es diferente? Porque la violencia de género excluye cualquier maltrato de la mujer con el resto de personajes de la familia. ¿Por qué no hay datos, por ejemplo, de hombres asesinados o maltratados? Porque eso no es violencia de género. La violencia de género es la violencia que hace el hombre hacia la mujer por el solo hecho de ser mujer. Por lo tanto, excluye cualquier otro tipo de violencia. Y esa es la premisa sobre la que se está basando. Esa premisa es la que está rompiendo los principios constitucionales, y es que, joder, no tiene ningún sentido que haya una ley en España de esas características. Y es sobre esa pretendida autoridad moral de la izquierda sobre la que se sustenta todo este asunto, como el del doble rasero que cada cierto tiempo sale, como por ejemplo hoy mismo, que hemos sabido que el Gobierno ha llevado a la Fiscalía el famoso vídeo del chiste sobre Pedro Sánchez. ¿Saben cuál es? Véanlo. Queridos Reyes Magos, 2 puntos. Mi cantante preferida era Amy Winehouse, y te la llevaste. Mi actor favorito era Robin Williams, y te lo llevaste. Mi humorista favorito era Chiquito de la Calzada, y también te lo llevaste. Solo te escribo esta carta para decirte que mi presidente favorito es Pedro Sánchez. Puede ser criticable este vídeo, tuiteado por el Partido Popular, por alguien del Partido Popular, pero lo que nos llama más la atención es el doble rasero, porque si nos remitimos a mayo del 2018, Pedro Sánchez publicó este tuit diciendo: el mal gusto no puede estar castigado con la cárcel. La libertad en la expresión artística es un derecho que también nos ampara colectivamente. Que un rapero entre en prisión es muy mal síntoma sobre el estado de nuestra democracia. Se refería a Valtònyc, ese rapero mallorquín del que ya le hemos hablado en alguna ocasión, que en las letras de sus canciones pide matar guardias civiles, asesinar al rey, matar a diversos políticos, o incluso cuando termina los conciertos hace llamamientos, pues eso, para que la gente vaya a matar guardias civiles. Yo y Pablo vamos a pisar la cárcel años por denunciar este estado fascista. Yo sé que soy un puto pesado que solo doy la chapa en los conciertos, pero bueno, me la suda porque voy a estar en la cárcel, y si no doy la chapa ahora luego voy a estar ahí matándome en el gimnasio pensando: mierda, tío, tendría que haber dicho eso. Así que lo suelto, matad un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad uno, me cago en la hostia. No preguntéis qué podéis hacer por mí, preguntaros qué os gustaría que hicieran por vosotros si vosotros fuerais nosotros, que poned una puta bomba al fiscal. Bueno, no sé qué les parece, pero el doble rasero parece claro. Una rápida opinión al respecto. Yo lo tengo claro, ¿no? Y es que si ha sido un error el retuitear esto por parte del Partido Popular, pero, hombre, en el Partido Socialista tienen la piel muy fina, ¿no? En 2015 guillotinaron a Rajoy, alcaldes del Partido Socialista, y se fotografiaron junto a él, y todavía no he visto a Carmen Calvo de llamar a Isabel Segarra para que se interese. O también lo hicieron con ZP, el mismo chiste que acaban de hacer con Sánchez y con el mismo Rajoy, y no ha pasado nada. Es que aquí tienen la piel muy fina, y claro, cuando es la izquierda sí que vale la libertad de expresión y la creatividad, pero cuando es la derecha, oye, qué poquito nos gusta. Bueno, es el doble rasero del que hablamos siempre, ¿no? Esa doble vara de medir. Lo hemos visto cuando estos días el señor Sánchez consideraba que no se podía criticar nada de lo que tenía que ver con la cena de su representante en Euskadi, la señora Mendía, cuando compartía banquete y cocina y una especie de máster class de cocina con quienes han asesinado a tantísimos españoles con total impunidad porque están ahora en las instituciones, ¿no? De manera que yo poco que añadir, porque efectivamente lo hemos visto en otras ocasiones, como cuando la señora Irene Montero denunció a quienes habían hablado o insinuado que estaba donde estaba por ser la mujer de quien era, pero por otra parte, por ejemplo, no se posicionaban igualmente cuando insultaban o atacaban a Inés Arrimadas. Entonces, tampoco mucho más que ahondar, ¿no? Pues nada, la verdad que está claro que ha sido una metedura de pata del
de la persona que ha retuiteado esto del Partido Popular, pero el Partido Socialista, lógicamente, en muchísimas ocasiones ha hecho también este tipo de humor que dicen en negro, o la izquierda ha hecho ese humor negro, y ellos lo han defendido por activa y por pasiva. Se amparan en la libertad de expresión. No, si es que esa es la historia, lo del doble rasero y el doble baremo sistemáticamente, ¿no? A ver, esto no se debía haber redistribuido por la red del Partido Popular ni por lo más remoto. De hecho, en el momento en el que se vio en la cúpula, se ordenó y creo que estuvo en circulación en redes sociales media hora. Es decir, en el momento en el que se vio, porque alguien le dio demasiado alegremente a la teclita, pues se debía estar partiendo de risa en su casa, y dijeron, retiras eso inmediatamente, a los 30 minutos se había retirado. Es decir, eso nunca debería haber estado, y esto no tiene que ser bandera de representación de ningún partido. Pero ahora pasamos a lo otro, es que el señor Pedro Sánchez ha justificado él personalmente a este personaje. Este personaje ha dicho, Valtonyc, este rapero por llamarle algo, que él personalmente mataría a Esperanza Aguirre. Eso sí, que antes le encantaría ver cómo estaba su hijo entre ratas. O sea, esas son las frases de Valtonyc. Eso es lo que ellos consideraban libertad de expresión. Lo mismo para guardias civiles, lo mismo que si volaría un autobús lleno de gente del PP con nitroglicerina. Este señor. Se nos acaba el tiempo. Don Carlos Cuesta, muchas gracias por habernos acompañado a estrenar el año, una noche como esta. Gracias también por estar con nosotros, Francisco Trejo. Gracias, María Jamardo. Y Jesús Ángel Rojo, gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado también todos ustedes con nosotros. Ahora, como siempre, les dejamos con la película, y ya saben que nosotros volveremos mañana de nuevo aquí, en una nueva edición de Los Intocables.